La cultura olmeca también es conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica, por ser la más antigua y por sus grandes aportaciones a las civilizaciones prehispánicas. La palabra olmeca significa habitantes de la región de Hule y fue utilizada por los aztecas para nombrar a varios pueblos étnica y lingüísticamente diversos. Su origen remonta al periodo preclásico, de 1200 a.C. al 400 a.C. Su ubicación geográfica fue en la costa del Golfo de México, a lo que es hoy en día el sur de Veracruz y el norte de Tabasco. Esta civilización fue la primera en construir centros ceremoniales como lo son el de San Lorenzo Tenochtitlan, La Venta en Tabasco y Tres Zapotes en Veracruz. Una de sus obras son las cabezas colosales que representaban los retratos de quienes gobernaban los trópicos. Cada una de ellas es diferente entre sí, pero todas poseen rasgos distintivos que muestran la fisonomía de los olmecas: nariz chata, labios gruesos y ojos rasgados. La cultura olmeca tenía una religión politeísta, creyendo en la existencia de una gran cantidad de dioses que representaban elementos comunes de la cultura olmeca. Algunos de estos serían la agricultura, los animales y los elementos. Entre sus dioses más importantes se encontrarían el jaguar, mejor llamado náhuatl, que era el dios más importante para los olmecas, dios de la lluvia y de la fertilidad; la serpiente plumada o quetzalcóatl, que es uno de los dioses que aparecen en posteriores culturas mesoamericanas; el dragón olmeca, que era la criatura que temían; y el hombre de la cosecha, que se dice era un hombre que dio su vida para que los seres humanos consiguieran cosecha. Además de que a varios animales se les dio la importancia de dioses, entre estos estaban la serpiente y algunos anfibios. ¿Cómo fue la organización política de los olmecas? Su organización política o forma de gobierno era de carácter teocrático, es decir, todo giraba en torno a algún dios. La organización política de los olmecas estaba en manos de lo que se pudiera llamar la casta chamánica, es decir, sacerdotes considerados chamanes, quienes amparaban su dominio en base a supuestas instrucciones divinas. Estos jefes de gobierno también eran llamados chichimecat. Su organización económica se basaba en el comercio, practicaban la agricultura y tenían grandes cultivos de maíz, batata, aguacate, frijol, auyama y ñamé. Todos los productos que obtenían los usaban para consumo propio y también para comercializar con otros pueblos cercanos como Monte Albán y Teotihuacán. También comercializaban con la goma, el basalto, las conchas, la cerámica y otros objetos. Los principales centros económicos de los olmecas eran las ciudades de San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, donde dentro de ellos se ubicaban los tianguis o mercados. Respecto a su organización social, era de tipo comunitario, y cada núcleo social o comunidad era un predio, es decir, al mando de un chichimecat o rey sacerdote, que tenía al mando varias familias. A este tipo de organización social se le llamó ciudad dispersa y propiciaba la claridad de las funciones de cada uno de los integrantes. En su pirámide social, al mando estaba el rey sacerdote, luego el sacerdote, luego los artesanos y comerciantes y al final los pueblos. Las mujeres tenían la tarea del tejido de paños y la elaboración de objetos de arcilla y barro. ¿Cómo era la arquitectura olmeca? De hecho, los olmecas fueron los primeros constructores de centros ceremoniales en Mesoamérica. Un edificio típico olmeca consistía en una construcción de materiales perecederos, materiales como postes de madera, paredes de carrizo repeladas con lodo, techos de palma y pisos de tierra apisonada. Estos edificios eran con o sin una subestructura. Sus diseños urbanos eran simétricos y las construcciones estaban orientadas de norte a sur. Sus pirámides eran escalonadas o de formas indefinidas y además predominaban las líneas rectas. Cerámica de los olmecas. La cerámica olmeca se caracteriza por vasos escultóricos, cilíndricos, platos de fondo plano y ollas globulares de cuello recto, engobe blanco y muy bruñido, decorados con motivos incisos o raspados por figurillas, algunas antropomorfas con cara de niño. Algunas piezas son macizas y están modeladas a mano, a la manera del periodo formativo, y otras de arcilla blanca.
Están huecas y representan los rasgos faciales del llamado niño jaguar. También son características sus formas abstractas y su alta calidad técnica. Las vasijas olmecas más comunes para preparar y guardar alimentos en la fase inicial de la cultura fueron las vasijas en forma de cabeza de engobe rojo, los botellones de cuello alto. Respecto a las ciencias que fueron el fuerte de los olmecas, tuvieron gran influencia en las matemáticas y en el desarrollo de la escritura maya. Respecto a las matemáticas, desarrollaron el sistema de notación vigesimal, que era utilizado para la numeración. También integraron el principio aditivo y el valor posicional. En astronomía, los olmecas inventaron el llamado calendario de cuenta larga, que era una manera de contar el tiempo con base en vigesimal, y a partir de una fecha cero, o fecha que inicia en el año 3114 a.C. en el calendario gregoriano. Antes se creía que los mayas habían creado este tipo de calendario de cuenta larga, pero no fue así. Costumbres y tradiciones olmecas. Los hombres usaban el maxtlal y capas, collares de cuenca de barro, conchas y una piedra verde, orejeras, ajorcas y brazaletes, y las mujeres una falda ajustada por un cinturón. Portaban una especie de casco, turbante, tocados complicados y máscaras. Los turbantes y tocados son muy majestuosos y eran usados en las ceremonias, festividades e incluso en sacrificios. Conocían algunos instrumentos musicales. Se fundamentaron en los trabajos de piedra, en la representación de escenas militares, en los sacrificios humanos, su cerámica y por utilizar colores en sus vasijas. También jugaban al juego de pelota. Utilizaban pelotas hechas con hule que recolectaban de los árboles característicos y utilizaban sus caderas para jugar. El equipo ganador obtenía recompensas y el equipo perdedor se sacrificaba en honor a sus divinidades. Taladaban piedras inmensas con cabezas o rostros de los que se creían gobernantes. Rindieron culto a los niños recién nacidos. Entre las prácticas religiosas de los olmecas se encuentran las ofrendas masivas, deidades al culto de la fertilidad. Estas se formaban con una gran cantidad de piedras alargadas y pulidas depositadas en un pozo. Aportaciones culturales. La goma, que inspira su nombre, escultura y artesanías, rituales y culto religioso, escritura y epigrafía, agricultura y alimentación, calendario de cuenta larga, numeración y uso del cero como un sistema numérico vigesimal, juegos de la pelota con fines de entretenimiento y religiosos, chocolate, pirámides, las primeras y más grandes de Mesoamérica y brújula magnética. Con la caída de la venta llegó el fin de la cultura olmeca clásica. Aunque los descendientes de los olmecas todavía vivían en la región, la cultura en sí desapareció. Ya no se creaban jades, esculturas y cerámica de estilo olmeca y con motivos distintivamente olmecas.